Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y continuamos con nuestra extensa introducción al ser y tiempo de Martin Heidegger. Quería leerles el apartado de crítica a las concepciones antropológicas tradicionales, sobre todo porque Heidegger pone el acento en determinados momentos de la tradición a través de los cuales se ha ocultado una investigación adecuada acerca del ser del ente llamado Dasein. Entonces estamos en la página 69 de la edición de Rivera, parágrafo 10 y página 49 aproximadamente de la edición de la Gesamtausgabe. Dice así: pero lo que bloquea o lanza por un falso camino la pregunta fundamental por el ser del Dasein es la habitual orientación hacia la antropología antiguo-cristiana, cuyos insuficientes fundamentos ontológicos pasan inadvertidos incluso al personalismo y a la filosofía de la vida. La antropología tradicional comporta lo siguiente. Bueno, y ya no lo voy a leer porque lo voy a explicar directamente. El primer elemento que va a evaluar Heidegger es la mala traducción del Zoon Logonejon aristotélico, que, como ya vimos, Heidegger viene a traducir como ser vivo cuya vida consiste en hablar o articular significados. Bien, la traducción más habitual y más canónica en la historia de la filosofía con respecto al Zoon Logonejon aristotélico es animal racional, ¿no? Pero esto es una mala traducción porque interpreta la fórmula latina, ¿no? Es decir, la fórmula latina que traduce Zoon Logonejon es animal rationale, pero claro, decir traducir Zoon como animal en lugar de como ser y hablar de el logon como razón y no como el logos, ¿no? Como el propio lenguaje, ¿no? Como el hablar, ¿no? Como el significar o el simbolizar para el propio Aristóteles, es una mala interpretación porque eh, el logos, se, lo que pretendidamente, según Heidegger, quiere decir Aristóteles con el logon es esta capacidad de poseer un lenguaje, ¿no? Es decir, habla de las condiciones de posibilidad o las capacidades de poder hablar, que es una estructura de significado, ¿no? Es una estructura de reflexión del mundo y que entiende, a su vez, las implicaciones conductuales o comportamentales relativas al comportamiento en la propia significación, ¿no? En los significados que damos a las cosas. Es decir, que sería algo así como vivir simbólicamente a través del mundo, ¿no? Vivir con significados. De ahí que el propio Heidegger venga a decir algo así como que a los significados les brotan las palabras, lo cual quiere decir que el significar es previo al lenguaje apofántico, al lenguaje gramatical, al lenguaje óntico, ¿no? A las palabras. Antes de las palabras surge el significado, es decir, que el significado es ontológicamente anterior al significante. Entonces, el hablar es justamente el contenido o el ser del lenguaje. El lenguaje no es más que el medio óntico, el medio que podemos ver y captar, a través del cual se da la articulación significativa o rede. Por tanto, logos viene a decir, viene a significar un vivir que consiste en significar.
en contraposición a la concepción de la filosofía moderna, según la cual el logos tiene que ver con ser un animal con razón, que posee un atributo especial que es el de la razón. Pero el beneficio, ¿no? Digamos, lo interesante de traducir logos por una vivencia con significado, un vivir que es un significar, es que a través de esta noción se accede, a través del propio existir, a las estructuras fácticas y universales de la vida humana, más allá del contenido cultural concreto, es decir, que vamos a un nivel trascendental. Bien, en segundo lugar, la segunda crítica que hace Heidegger a la antropología tradicional es ya propiamente de origen cristiano, y es la traducción del ser humano como, o entender al ser humano como un ens creatum, como un ser creado, como un ente creado, que es el hilo conductor de la teología, ¿no? De la teología medieval, de la filosofía medieval o del dogma cristiano, según el cual el ser creado es justamente el principio de razón suficiente del ser humano. Es aquello que explica su ser. Lo que explica el ser del ser humano desde el punto de vista de la teología cristiana es justamente haber sido creado por otro ente, que en nuestro caso sería Dios, que es una especie de sustancia infinita que justifica o que sirve de fundamento último para la existencia de las sustancias finitas. Por tanto, Dios es un principio metafísico que fundamenta la existencia del propio ser humano, ¿no? Del propio existir. Y en tercer lugar, es una especie de comentario sucinto que tampoco profundiza mucho, aunque bueno, también lo comenta, es la interpretación psicológica del ser humano, que viene a decir Heidegger que la noción actual del ser humano basada en las ciencias, en concreto en la psicología, pero no solo, porque al final lo que subyace a la psicología como ciencia a medio camino entre lo natural y lo social, entre lo natural y lo humano, porque es una ciencia que en realidad necesita beber de varias disciplinas que no comparten un mismo grado de cientificidad, porque no es lo mismo el grado de cientificidad de la biología que el de la medicina, que el de la propia psicología, etc., ¿no? Bien, entonces, para Heidegger, la concepción del ser humano en la ciencia llamada psicología es una herencia de estas dos comprensiones de lo humano, es decir, de las comprensiones cartesiano y escolástica, ¿vale? Es propio de un desarrollo del espíritu de la modernidad filtrado por el desarrollo técnico y el desarrollo científico de las ciencias humanas. Para Heidegger, las ciencias, tanto las naturales como las humanas o sociales, tratan con lo empírico, ¿eh? con la evidencia, o sea, ¿no? con lo concreto, con lo corpóreo, con lo objetivable o con lo objetivo, y tratan de escudriñar cuál es su porqué y su solución. Mientras que la analítica del Dasein analiza las estructuras del existir humano, que es la estructura de un modo de ser que nos permite tener una cierta comprensión del ser. Bien, entonces continuamos con la correlación constitutiva del Dasein universal. Es decir, Heidegger recoge la herencia husserliana según la cual no hay una conciencia sin objeto, donde el objeto ya no va a ser
un ente concreto, un vaso, un plato, un pañuelo, una tijera, sino que va a ser el propio mundo, ¿no? El propio horizonte de sentido, la propia comprensibilidad de lo que se me da. Según Heidegger, el yo vive en un mundo, y un mundo que es más bien algo así como una posición situacional de un yo, ¿no? Que es, digamos, la posición de la intencionalidad husserliana. Pero Heidegger, como ya comentamos, radicaliza hermenéuticamente el concepto de objeto o mundo husserliano para acabar diciendo que el mundo es algo constitutivo del existir, a través de la noción del el ser en el mundo, el In der Weltsein. Por tanto, el mundo sería algo así como un complejo remisional, un complejo de remisiones, de relaciones, que consta de una totalidad de significaciones que son compartidas por los seres de una misma sociedad cultural. Es decir, que en Heidegger el mundo es un mundo compartido. No puede ser de otra manera, ¿no? Es un complejo remisional, es un complejo de estados comunes de comprensión de los sucesos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pasar hambre, por ejemplo, en la infancia, como la pasaron nuestros abuelos o como la ha pasado mucha gente a raíz de las guerras o a raíz de las crisis económicas, determina la concepción que se tiene con respecto a el alimento, por ejemplo, ¿no? Porque el hecho de haber pasado hambre significa que en el futuro podemos volver a pasarlo, ¿no? Podemos volver a tener hambre. Y esto es algo con lo cual juega la mayoría de la sociedad. Bien, el mundo, por tanto, es un complejo de remisiones de significado en el cual están inmersos los Dasein. ¿Vale? El mundo es, pues, el momento, el acontecimiento más característico del ser en el mundo. Esto es lo que se llama mundaneidad, en la que cada cual vive, en su caso. ¿Bien? Es decir, es una especie de límite u horizonte de posibilidades en los cuales se enmarca la significatividad de las cosas y de los acontecimientos que suceden. El mundo, pues, es una trama significativa, porque todo percibir es percibir algo de alguna manera. No existe el percibir ciego, porque siempre que vemos algo, interpretamos lo que vemos como lo que es. Bien, siempre vemos algo como algo. Esta estructura de algo como algo es justamente la als Struktur, es una estructura de la comprensión humana que está relacionada con justamente la articulación significativa, con el hablar. Es decir, que siempre vemos algo con su propio sentido, con su propio contexto, ¿no? Es el límite de inserción de los objetos dentro de un marco de significado. Bien, entonces hemos llegado a la conclusión de que a través de Ser y Tiempo hemos llegado a una transformación hermenéutica de la fenomenología para así poder abrir, podemos explorar la intencionalidad husserliana, pero desde un punto de vista hermenéutico, a través del cual podemos cartografiar, establecer una especie de mapa conceptual que nos permita comprender la esencia de lo humano. Bien, por lo tanto, el ser humano no es un puro pensamiento, un puro pensar, una pura deliberación, sino que el ser humano es un ser que vive en el mundo, es un complejo remisional en el que se vive y es el que es
en la medida en que lo vivimos, ¿no? Estamos existiendo en él. Si nadie existiese, este mundo desaparecería. Sino porque el mundo es una, vamos a decir, una construcción, se está haciendo a cada caso en cada Dasein, ¿vale? El mundo es aquello que acontece, es un fenómeno, sucede en. ¿Y dónde sucede el mundo? Bueno, pues sucede en la comprensión existenciaria del Dasein, en lo que llamamos memoria asociativa del ser en el mundo. Es aquello donde vive el Dasein. Dasein vive en el mundo entendido como un complejo de remisiones. ¿Bien? Y aquí llegamos a uno de los apartados más importantes de la obra, que es la cuestión del seren, que está en el parágrafo, voy a decir seguro, que es más está en el capítulo quinto, titulado El estar en como tal, en la página 150 de Rivera, y Heidegger nos va a hablar justamente de cómo es la inserción del ser en el mundo en este mundo, es decir, cómo se despliega las posibilidades del Dasein dentro del mundo. Bien. Por tanto, la figura del Seren, del Insein, se traduce en alemán como Insein, ¿no? Como tenemos la figura del ser en el mundo, Interweltsein, aquí simplemente vamos a ver el Seren. Cómo es la estructura de aperturidad con respecto al mundo, obviamente, ¿no? Porque el Dasein, como ya vimos, no solo está abierto al mundo, sino que está abierto a sí mismo. Y esta doble aperturidad, esta puerta de doble rasero, ¿no? Esta puerta que se abre hacia adelante, pero también hacia adentro, una puerta de doble hoja, que me recuerda al poema de Parménides, o a estas puertas de los salones americanos del western, que tanto se abrían para salir como para entrar, ¿no? Esta especie de puerta giratoria es justamente la situacionalidad o carácter situacional del existir. Bien, el Dasein existe, es el ente que soy cada vez yo mismo, pero no cumple con una esencia preestablecida, ¿vale? El Dasein no tiene un destino porque su propio ser se juega a cada momento en el existir. Y como el existir consiste en significar, somos lo que significamos para nosotros mismos. Y al morir, pues uno ya no significa nada para sí mismo, ya no es lo que se significa para sí, uno no es lo que piensa para sí, sino que es para los demás, ¿no? Al morir, lo que somos, lo somos para nuestros allegados, porque ya no nos pertenece el ser que es cada vez el nuestro, porque cuando uno muere, su ser se apaga, ¿vale? Su vida desaparece. Como la vida del ser humano consiste en existir, al finalizar la existencia se termina esta relación tanto con el mundo como con uno mismo. Por tanto, yo creo que la perspectiva de ser y tiempo es completamente atea, ¿no? Quiero decir, en ningún momento de la obra se habla de ningún más allá, ni tiene una perspectiva religiosa, ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión que quizá merecería un debate un poco más extenso. Pero bueno, yo juraría que no hay rastro de posibilidad de existencia más allá de la muerte, al menos en Ser y Tiempo, ¿no? Por lo que yo he leído. Hay gente que a lo mejor discute esto, espero que no, pero bueno, nunca se sabe. En la viña del Señor, cada cual significa como le da la gana. Entonces, bien, continuamos. El Dasein existe, es el ente que soy cada vez yo mismo. Mi existir se constituye por ser cada vez mío. No existimos como plantas, no existimos como animales. De hecho, ni las plantas ni los animales existen desde la perspectiva de ser y tiempo. El único ser que existe es el Dasein, ¿vale?
ese existir que soy yo en cada caso y hace de mí mismo ser yo mismo, ¿no? Forma parte de mi existir el ser cada vez mío, el estar interpretado por mí, porque yo existo cada vez, a cada momento, como siendo yo mismo, ¿no? Y no otro. Esa es una característica fundamental del serén, que soy yo siempre yo, ¿no? Soy siempre yo el que sucede y el que se está interpretando a sí mismo y el que interpreta el mundo. Y no lo hace otro por mí. A nivel indirecto sí, ya veremos a ver la situación impropia, pero bueno, no me adelanto. Entonces, la interpretación que hago en cada caso de mí mismo forma parte de mi propio existir con significado. ¿Bien? Y me hago cargo de esa interpretación de mí mismo a cada paso. Y es una interpretación porque todo existir es un existir con sentido o con significado. Por lo tanto, hay una apropiación de mi propio vivir, de mi propio existir, porque es cada vez el mío. ¿Bien? Porque significar es interpretar, significar es el propio interpretarse de la misma existencia. No se interpreta algo concreto, sino que, es decir, no se interpreta algo que existe como tal, sino que es la propia forma en la que yo me apropio de mi propio existir. El recuerdo de que yo soy ese interpretar, ¿no? Yo no soy solo el resultado de mi interpretación, sino que yo soy quien interpreta. Y no es lo mismo el ejercicio de interpretar que lo interpretado como resultado. Lo que yo me tengo que identificar tanto con el resultado, o con la interpretación a la que he llegado de mí mismo, como con el ejercicio mismo de dicha interpretación. Por tanto, lo que se da es una apropiación interpretativa de nosotros mismos. Nos transformamos en el existir. Estamos abiertos a las posibilidades de este horizonte de sentido que consiste en apropiarse de uno mismo. Por tanto, siempre nos estamos apropiando de nosotros mismos. ¿Bien? Lo que pasa es que Heidegger va a hablar de dos distintos tipos de apropiación. La propia y la impropia. Es decir, yo me puedo interpretar a mí mismo de manera propia y me puedo interpretar a mí mismo de manera impropia. Bien. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando se habla de apropiación impropia de la propia existencia de cada cual, es cuando pues, una persona estudia una carrera porque tiene muchas salidas. Yo estudiaré programación porque tiene muchas salidas. Bien. Pero realmente eres tú quien está eligiendo ser programador. Eso no cabe duda, ¿no? Tú has elegido apuntarte y ir a las clases, etc. Ahora bien, ¿lo estás haciendo porque realmente tú quieres hacer eso? ¿O lo haces porque el mundo al final te está empujando a elegir algo que va a tener más salidas y crees que por el hecho de tener más salidas va a ser mejor para ti? Claro, la cuestión es que aquí estamos regulando nuestra singularidad, pero desde lo que la sociedad nos está ofreciendo como algo oportuno y no como algo que nosotros mismos hemos elegido ser, nosotros mismos hemos elegido como oportuno por nuestra propia cuenta, ¿no? Es decir, que en realidad nos estamos dejando llevar por modas cuando en realidad deberíamos dejarnos guiar por nuestro propio criterio. Cuando uno se guía por la moda, uno se apropia de sí mismo de manera impropia, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la significatividad consiste en decir, consiste en mostrar, en revelar o en situar.
todas estas nociones de colocación del sentido de nuestra propia existencia está formulado con palabras. Bien, pero las palabras consisten en una atribución de sentido dentro de un propio horizonte de significados. No vemos las cosas en sí mismas, sino que las vemos desde una perspectiva, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que hay, cuando uno se mueve por modas, lo que hay es una deambulación con un sentido que está fuera de las relaciones validadas por uno mismo y se deja llevar por esas relaciones intersubjetivas que son validadas por otros, por los demás. ¿Vale? El sentido al final es el cada vez mío que tengo de mí mismo, ¿no? El ser cada vez mío. Esta apropiación de lo que uno es o va a ser, también es fundamental el poder ser, ¿no? Consiste en en un resultado de la ejecución de mí mismo, ¿no? Yo, cada vez que elijo, cada vez que decido, estoy ejecutando esa apropiación, me estoy apropiando de mi propio ser. Esto es en lo que consiste la interpretación existenciaria, el hecho de me capto a mí mismo en una interpretación de mí mismo. Mi mismidad es inmediata. No es que me vea como en un espejo, sino que me veo a través de esa comprensión de significados que me estoy dando a mí mismo. Bien. Entonces, tenemos que es algo más bien como subjetivo, en primera persona, ¿no? Es la experiencia de mí mismo, que es privativa, ¿no? Soy yo mismo. Es algo que a lo que solo puedo acceder yo, ¿no? Porque al final cada cual decide por sí mismo, es algo privado, entre comillas, ¿no? Nadie puede decidir por ti. Pueden decidir por ti de manera indirecta, pero al final el que toma la decisión siempre eres tú. Quiero decir, eso es como en un juicio. En un juicio todo el mundo se presupone que es libre. Puede estar influido por corrientes religiosas, puede estar influido por corrientes patriarcales, puede estar definido por corrientes ideológicas, pero eso no significa que la corriente ideológica, la corriente religiosa o la corriente patriarcal sea la responsable de la decisión y del acto que ha cometido una persona que está siendo sometida a juicio. Porque lo que se juzga es el acto que ha realizado tal persona y no se está juzgando a la corriente de pensamiento que está detrás de esas decisiones. Porque se toma como principio al ser humano como libre. Y tiene que ser así, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de noción de ser humano tenemos? Si todo el ser humano está determinado por causas que no le son propias, ¿no? Estamos hablando de un Spinoza. Y bueno, el problema del sabio en Spinoza es justamente el saberse esclavo. Pero bueno, esto es otra cuestión que no viene muy a cuento, ¿no? Pero bueno, me gustaría... Es interesante para el debate, entre comillas, ¿no? Bueno, lo dejo por aquí. Continuaremos en próximos vídeos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.